En este video veremos cómo calcular la longitud final que tiene una varilla al someterse a un cambio de temperatura. Esto lo conocemos como el fenómeno de dilatación. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Una varilla de cobre de 4 metros de largo se encuentra a una temperatura de 23 grados centígrados. Posteriormente la temperatura aumenta llegando a 170 grados centígrados. Calcular la longitud final de la varilla. Del enunciado del problema podemos tomar los siguientes datos. En primer lugar, sabemos que la varilla fue fabricada con material de cobre. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es buscar el coeficiente de dilatación que le pertenece al cobre. Contamos con una tabla de coeficientes de dilatación dependiendo del material que estemos utilizando. En este caso, para el cobre, el coeficiente es 16.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Generalmente los coeficientes vienen escritos en un formato que le llamamos de base 10, pero para facilitar el uso de la fórmula es conveniente que la base 10 se convierta a un número decimal. Para ello debemos de mover el punto decimal hacia la izquierda, brincando la cantidad de números que nos indica el exponente. En este caso el exponente es 6 y por lo tanto el punto decimal lo vamos a recorrer, lo vamos a mover hacia la izquierda brincando 6 números. Los números que nos hagan falta después del 1 los vamos a ir completando solamente con números ceros. Por lo tanto, realizando el movimiento del punto decimal, este valor queda de la siguiente manera: 0.0000167. El punto decimal se encontraba en medio del 6 y del 7, y como lo recorrimos hacia la izquierda brincando 6 números, debemos de llevar a cabo este conteo. Veamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que hemos contado 6, colocamos el punto decimal en su nueva posición. De ahí se convierte o se obtiene este coeficiente de dilatación que vamos a utilizar más adelante en la fórmula. Otro dato que se toma del enunciado del problema es que la longitud de esta varilla es de 4 metros. El siguiente dato es que esta varilla en un principio se encontraba a 23 grados centígrados y posteriormente la temperatura se elevó llegando a 170 grados centígrados. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente, donde LF representa la longitud final, LO representa la longitud inicial. Dentro de corchetes tenemos la constante 1 más alfa, que viene representando el coeficiente de dilatación, que viene siendo este número donde movimos el punto decimal, y por lo tanto este número lo tenemos que colocar en lugar del alfa. Dentro de un paréntesis tenemos que llevar a cabo la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Veamos el reemplazamiento. Bien, la longitud final será igual a la longitud inicial. Recordemos que la varilla tiene una longitud de 4 metros. Enseguida abrimos el corchete, escribimos la constante 1, enseguida el signo de más y a continuación el coeficiente de dilatación, que viene siendo el decimal que tuvimos que convertir al mover el punto, quedando de esta manera: 0.0000167 sobre grado centígrado. Dentro de un paréntesis
tenemos que restar a la temperatura final, que generalmente es la temperatura más alta. En este caso 170, le vamos a restar, le vamos a quitar la temperatura inicial, que generalmente es el valor más pequeño. Le vamos a quitar 23 grados centígrados. Cerramos el corchete y con ello hemos hecho el reemplazamiento en la fórmula. La primera operación es llevar a cabo la resta de las temperaturas. Solamente vamos a trabajar la operación dentro del paréntesis. Todo lo que queda fuera del paréntesis lo vamos a seguir escribiendo igual. Por lo tanto, longitud final es igual. Veamos ahora el reemplazamiento. En primer lugar, debemos de colocar la longitud inicial, que en este caso la varilla tiene un largo de 4 metros. Dentro de un corchete escribimos la constante 1, enseguida el signo de más y posteriormente alfa, que viene siendo el coeficiente de dilatación, que al cobre es 0.0000167. Dentro de los paréntesis escribimos la temperatura final de 170 grados menos la temperatura inicial de 23 grados centígrados. Generalmente la temperatura final es el valor más alto y la temperatura inicial es el valor más chico. Lo primero que vamos a llevar a cabo es la resta de las temperaturas. Todo lo que se encuentra fuera del paréntesis, todo esto lo vamos a escribir igual. Por lo tanto, 4 metros, corchete, 1 más el coeficiente 0.0000167. Ahora restemos las temperaturas. 170 menos 23 nos dan como resultado 147 grados centígrados. Aquí podemos eliminar la unidad de grado centígrado con la unidad de grado centígrado de el coeficiente de dilatación. Enseguida lo único que vamos a hacer es multiplicar el coeficiente por lo que nos quedó de la resta de las temperaturas. Por lo tanto, anotamos 4 metros, corchete, 1, y ahora vamos a multiplicar el coeficiente por la temperatura. Bien, por lo tanto, multiplicando el coeficiente por la temperatura, nos queda como resultado 0.0025. Enseguida vamos a realizar la suma de la constante 1 más el decimal. Anotamos 4 metros, que es la longitud inicial, y ahora sumando ambos valores obtenemos como resultado 1.0025. Para llegar al resultado final, el resultado buscado, simplemente vamos a multiplicar la cantidad que quedó en el corchete por la longitud inicial. Por lo tanto, multipliquemos 4 por 1.0025, obteniendo como resultado final 4.010 metros. Por lo tanto, si nosotros comparamos la longitud inicial de 4 metros con la longitud final de 4.01, nos damos cuenta que hay una diferencia de 1 centímetro, lo cual indica que la varilla, que en un inicio medía 4 metros de longitud, al haber un aumento de la temperatura, la varilla creció 1 centímetro. 1 centímetro se hizo más larga, esto por el efecto de la dilatación lineal.